La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la primera carta del apóstol Juan, de su primer capítulo, el verso 5, y llegando hasta el capítulo 2, versículo 2, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y si hay una verdad evidente en todo ser humano, es que en mayor o en menor medida cometemos pecado contra Dios, pues nosotros heredamos de Adán esa semilla. Viene como una marca característica en nuestro ADN que nos lleva, que nos mueve, que nos condiciona a cometer pecado. Negar que nosotros cometemos pecado es decir que Dios es mentiroso, lo cual es imposible, y demostramos que en verdad no hemos nacido de nuevo por la obra de Jesucristo. Juan, como instrumento del Espíritu Santo, está dejando claro esos dos puntos importantes. Primero, que Dios sabe que somos pecadores y que no lo podemos engañar. Y segundo, que nosotros somos pecadores, y si decimos que no lo somos, entonces hacemos a Dios mentiroso, porque Él dice que todos hemos pecado. Y ante la verdad inminente e inmutable de Dios, tú y yo deberíamos ser movidos a reflexionar en nuestra condición, ya sea que ya nos convertimos, que entregamos nuestra vida a Jesús, o peor aún, que vivimos en la oscuridad y aún no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y mucho menos le hemos entregado nuestra vida. Independientemente de cuál sea la condición en la que estemos, en algún momento cometeremos algún error en desobedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos con urgencia? Porque esto se trata de la vida eterna. Es una limpieza radical y profunda, una limpieza determinada y definitiva. Y eso solo lo puede hacer nuestro abogado defensor, nuestro eterno Maestro, nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Pues Él se sacrificó. Mira, Cristo renunció a su condición de Dios para vivir la vida que tú y yo jamás podremos vivir y ofrecerse en sacrificio, el cual tú y yo
jamás podremos ofrecer. Pero por la fe en Él, entonces Él nos da la bendición, la condición de hijos y la entrada a la vida eterna que tú y yo jamás podremos lograr por nuestros propios medios, por nuestras propias obras. Cristo puede perdonarnos, redimirnos, restaurarnos y, por si fuera poco, darnos la garantía de una vida plena, abundante y eterna. Nadie más puede hacer eso. Pero debemos ser limpiados. Necesitamos una limpieza radical. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una transformación mental, espiritual, radical y definitiva. Y solo Cristo lo puede hacer. Entonces, si tú y yo queremos garantizar nuestra participación en el reino eterno del Señor, participar en las bodas del Cordero, y mientras eso ocurre, vivir en esta tierra dando un testimonio fiel, necesitamos reconocer nuestros pecados. Porque si no, estos seguirán siendo una trampa para que volvamos a reincidir. Si eres sincero contigo mismo, descubrirás, al igual que yo, que tenemos áreas en las que periódicamente viene la tentación y a veces hasta caemos en pecado. Y es por eso que necesitamos que Cristo en esa área ponga su trono y se enseñoríe, se glorifique en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, para que entonces en esas mismas áreas ese poder de Cristo nos ayude a ir madurando y fortaleciéndonos para no volver a caer. Bien dijo el apóstol Pablo que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra condición caída, Cristo haya oportunidad de glorificarse en ella. Entonces, tú y yo hoy debemos tomar la decisión, si aún no lo has hecho, de arrepentirnos de todos nuestros pecados, entregar con sinceridad y determinación nuestra vida en las manos del único que puede salvarnos y hacernos hijos de Dios, y no es otro que Cristo Jesús. En resumen, ante nuestra condición caída y nuestra sucieza espiritual, pidamos a Jesús que con su maravillosa sangre y por medio de su obra redentora nos limpie profunda y definitivamente a fin de garantizar nuestra entrada a la vida eterna para la gloria del Dios eterno y por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Amén.